Hoy vamos a hacer un comentario a la circular 03 que acabó de salir y que está modificando la circular 15 del 24 de diciembre. Nosotros habíamos hablado de la circular 15 como muy importante porque establecía unas reglas para el caso pues, de las personas que van a perder su cargo o que van a quedar en situaciones difíciles. Ahora con esta circular nuevamente cambian las cosas y yo creo que es importante que las analicemos a la luz de la carrera administrativa. Entonces dice la circular 3 en los apartes que me voy a referir, dice lo siguiente, compañeras y compañeros. Dice, los servidores públicos vinculados mediante nombramiento en provisionalidad afectados de forma directa por haberse convocado su empleo, que acrediten alguna condición de estabilidad laboral reforzada. Es de destacar que la condición de prepensionado de conformidad con el artículo 2212 1.2.5 del decreto 1083 de 2015, adicionado por el artículo 3 del decreto 1416 del 4 de noviembre de 2021, tiene primer orden de prelación. El primer comentario que hacemos al respecto es que estos cargos nunca debieron haber sido convocados, porque son cargos que precisamente tienen unas características especiales que ameritaban pues un respeto por parte de la administración. Sin embargo, pues con esa dictadura que teníamos aquí, pues no se pudo hacer nada porque ellos hicieron lo que quisieron. El segundo nivel de protección son los servidores públicos vinculados mediante nombramiento en provisionalidad, afectados de forma indirecta como consecuencia del nombramiento en periodo de prueba y que acrediten alguna condición de estabilidad laboral reforzada, aplicando igualmente como primer orden de prelación la condición de prepensionado. Entonces, ahí ¿a quiénes tenemos? A los compañeros y compañeras, padres y madres cabeza de familia y en condición de discapacidad. En esta situación, en estos dos grupos, se hallan 500 personas. Hasta ahí todo perfecto. ¿Sí? Pero después viene el cambio, que es lo que nos preocupa, porque dice tercero, los servidores públicos que se encuentren encargados. Cuando está hablando de los servidores públicos que se encuentren encargados, la circular no lo dice, pero se está hablando desde la carrera administrativa. Nada más ni nada menos que de la carrera administrativa, de los derechos de carrera que adquiere una persona cuando supera un concurso. Y entonces dice después, estableciéndose como criterio de prelación, da la restricción de vacantes, la priorización de aquellos casos en que se beneficie el mayor número de servidores públicos, minimizando la finalización de encargo o desvinculación de personal. O sea, ahí está perdiendo fuerza, en ese artículo está perdiendo fuerza, pues la carrera administrativa, ¿sí? Y eso no es de poca monta, porque la carrera administrativa está en el artículo 25 de la Constitución Política de Colombia, ¿sí? El artículo 25 dice, los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Y después viene un Tulio, desarrollo del artículo 25. Es el 125. Por eso, 125 es el que estoy hablando, 125. Pronto es que no logro vocalizar bien, estoy hablando del 125. Este artículo dice, los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. O sea, la Constitución Política, en el artículo 125, deja claro que la regla general es que los empleos en las entidades del Estado son de carrera. Esa es la regla general. O sea, a partir de eso vienen todas las demás definiciones. ¿Sí? Y habla ahí de unas excepciones, de tales, de ahorita que estamos en elecciones, se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento, los trabajadores oficiales, los demás que determinan la ley, ¿sí? Pero lo importante de este artículo 125 es que define la carrera, ¿sí? Como el centro, digamos, de la actividad administrativa. Entonces, aquí se les olvidó en esta circular. Por eso nosotros solicitamos una reunión para hablar sobre el tema, no nos la han dado. Esperamos que no la den, pero nosotros creemos que aquí no se puede olvidar ese tema.
O sea, no se puede olvidar porque son las realidades de nuestro país. Y entonces hoy, digamos, la situación es difícil en este país hoy porque nadie cree ya en nada, precisamente por todo este tipo de cosas que pasan permanentemente, en las cuales como que se difuminan las cosas, ¿sí? Como que sutilmente desaparece la carrera, ¿sí? Ahí en el artículo, en esta circular. Y una circular no está por encima de la Constitución ni la ley, ¿sí? Entonces, ojo con eso, compañeros, porque lo dice la Constitución y el mismo artículo 125 en su desarrollo, también en su parte final, dice, el ingreso a los cargos de carrera y el ascenso de los mismos será previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y las calidades de los aspirantes. Ojo con esas cosas, porque nosotros tenemos que estar muy atentos precisamente siempre a la vigilancia del empleo público, porque nos interesa todo el empleo público, pero dentro de este contexto del empleo público, el eje central está determinado por la carrera, ¿sí? Bueno, y termina diciendo que en ningún caso la afiliación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento para un empleo de carrera, su ascenso o remoción. Bueno, y ahí siguen otros aspectos que me parece que no vale la pena mencionarlos, porque ya con esto, pues aquí no se trata de dictar una charla, sino de dar los elementos centrales de esta lectura que hacemos de esta nueva circular que realmente le tenemos muchas dudas respecto a la validez constitucional de esta circular. Y entonces nos preocupa que se den los hechos y entonces mientras usted reclama y todo eso, pues ya qué, ¿sí? Viene un proceso, no sé qué. Entonces, pero eso se llama la dictadura de los hechos. Nosotros necesitamos es que sea el cumplimiento de los derechos. Y también si nosotros vemos el artículo 22 del decreto 071, está hablando de las formas de proveer los empleos de carrera administrativa, donde dice que las vacancias definitivas y temporales de los empleos de carrera se proveen de la siguiente manera. Las definitivas a través del concurso realizado por la Comisión Nacional de Servicio Civil, ¿sí? Y entonces ahí establece pues las reglas y las condiciones para ese concurso, pues del cual nosotros ya conocemos y hemos hecho nuestros, eh, nuestros comentarios al respecto, ¿sí? Y dice que en forma excepcional también se podrán proveer mediante encargo estas vacantes definitivas y nombramiento provisional, aplicando lo dispuesto para las vacantes temporales según lo dispuesto en el presente decreto ley. O sea, que hay unas formas excepcionales, como son el encargo y el nombramiento en la provisionalidad. Esas son formas excepcionales, digamos, ¿sí? Y entonces, en esa medida, pues vuelve nuevamente a plantearse la discusión de la carrera administrativa. Y dentro de esa forma excepcional está el encargo. ¿Por cuánto tiempo tiene derecho una persona en la DIAN a estar encargada? ¿Por el término de la vacancia temporal o hasta que se provea en forma definitiva el empleo? Los empleados de carrera tendrán derecho a ser encargados de tales empleos siempre y cuando acrediten sus requisitos establecidos para el desempeño del empleo y no hayan sido sancionados disciplinariamente en el último año y su última evaluación de desempeño, pues ahí hay aquí nos están colocando excelente, pero en realidad hay un parágrafo que dice que se mantendrá pues sobresaliente mientras tanto. En el evento en que no haya empleados con evaluación excelente, se podrá encargar al empleado con evaluación sobresaliente. Bueno, el encargado debe tomar posesión del cargo 5 días después de la decisión administrativa. ¿Y cuál es el nombramiento en provisionalidad? Es aquel que se hace a una persona para proveer de manera transitoria un empleo de carrera en vacancia temporal o definitiva con personal no seleccionado mediante el sistema de mérito a cargo de la Comisión Nacional de Servicio Civil. Y la duración será por el término de la vacancia. El nombramiento en provisionalidad procederá ante la inexistencia de empleados de carrera para ser encargados. Ojo con eso. Porque aquí precisamente, en este tercer numeral,
no está respetando esta parte. Porque dice el nombramiento en provisionalidad procederá ante la inexistencia de empleados de carrera para ser encargados. O sea, hay una estructura que es una estructura legal y reglamentaria, ¿sí? Que es la que nos obliga. O sea, no es que nosotros nos guste o que seamos mala gente nosotros y que haya otros que son más buenas personas y entonces dicen, no, eso hagan lo que quieran. No, ese no es el problema, compañeros. El problema es que aquí estamos en una relación legal y reglamentaria y que el gobierno nacional tuvo toda la posibilidad de resolver este problema antes de que tuviéramos en vigencia la ley que establece precisamente, pues que pone unos límites en el caso de las elecciones, ¿sí? Entonces, el gobierno tuvo todo digamos, las condiciones para hacerlo, ¿sí? Sin embargo, ese viernes fatídico, ese 29 de enero de 2022, que comenzaba a funcionar ese día, al lunes siguiente ya comenzaba a funcionar la ley de garantías, ¿sí? El gobierno decidió que no sacaba la planta temporal, que la dejaba para después, que porque no era conveniente para el gobierno, ¿sí? Que de pronto le hacían algún escándalo, cuando sabemos del desprestigio de este gobierno y cuando realmente esto era producto de un acuerdo sindical, que incluso en alguna forma yo diría que nosotros hemos aceptado esta planta temporal, pues porque nos parece una solución temporal precisamente para este problema, pero nosotros reivindicamos es una planta definitiva porque aquí se está eludiendo la responsabilidad y se está, digamos, se le está dando vueltas a la ampliación de la planta, que es la tarea que nosotros estamos solicitando a la DIAN. Entonces no puede ser que porque ahora pidamos nosotros que se aplique el sistema de carrera como debe ser, nos echen la culpa a los que pedimos que se aplique el sistema de carrera, cuando aquí hay una responsabilidad del gobierno nacional y de la administración pública, ¿sí? En el sentido de que no quisieron, la Secretaría Jurídica de la Presidencia no quiso firmar el decreto de la planta temporal cuando ya estaba todo absolutamente listo, habían hecho aquí todas las simulaciones, la DIAN tenía todo eso listo y ese mismo día salían esas listas precisamente para que esa planta temporal viniera a resolvernos la fugia que tenemos. Entonces yo creo que aquí hay que ser claros, compañeras y compañeros. Nosotros primero que todo solicitamos que se diera ese proceso y aceptamos esa planta temporal como una salida. Pero entonces dicen que ahora que después de elecciones, pero podían haberla hecho precisamente ese 29 de enero porque ese día se dio la reunión en Presidencia de la República y el secretario administrativo de la Presidencia de la República se negó a tomar esa decisión. Entonces aquí sí hay una responsabilidad del gobierno. Pero después de eso, no podemos permitir, o no es correcto, porque si lo hacen, pues yo no sé, pero no es correcto, ¿sí? Que vengan a argumentar que entonces aquí hay que, digamos, cambiar las reglas de la carrera administrativa, ¿sí? Y entonces cuando uno pide que cambien las reglas de la carrera administrativa, que se respete la carrera administrativa, perdón, entonces puede terminar de malo, ¿sí? Y nosotros no podemos aceptar eso, porque nosotros precisamente fuimos los primeros que planteamos el retén social. Nosotros aquí para esa convocatoria se nos violó un acuerdo, que fue el acuerdo de 2016. Y sobre esos compañeros no ha habido una reparación, sobre los compañeros que se violó un acuerdo, que se violó el acuerdo precisamente en la convocatoria. Entonces, por eso no compartimos este proceso y estamos solicitando una reunión con la administración, porque si no, entonces después viene el cuarto y el quinto, y el cuarto y el quinto prácticamente, podemos decirlo, se convierte en una decisión a dedo, donde no hay reglas, donde no hay nada, donde el que quedó ahí quedó y el que no quedó, no quedó. Entonces, no, eso quedó, mejor dicho, le colocaron a todos que el mínimo vital y entonces eso no nos garantiza absolutamente nada. Nosotros sí creemos que tratándose de una relación legal y reglamentaria, lo primero es el respeto a la Constitución y la ley y es sobre esa base que se puede trabajar. Entonces, ese es el comentario que nosotros queremos hacer
porque nos parece preocupante esta circular. Nos parece que digamos que no encuadra, digamos, en el espíritu que se ha venido trabajando, que ha sido importante, porque precisamente es un espíritu en el cual podamos nosotros participar, podamos hacer nuestras propuestas. Ya hemos avanzado con relación a la mesa de negociación, ya tenemos un pliego unificado de las organizaciones sindicales, que es muy importante, porque nunca habíamos hecho este proceso. Y en eso la administración nos ha ayudado, porque la administración ha sido también gestora de este proceso. Mientras la anterior administración buscaba poner a pelear a los sindicatos entre sí, esta administración ha tenido una dinámica distinta, y eso también hay que reconocerlo. Y por eso tenemos hoy un pliego, compañeras y compañeros, un pliego único de todos los trabajadores de la DIAN. Yo no sé si se presentará así, porque algunos sindicatos en sus asambleas le han agregado algunas cosas y pues no se puede, o tendría que presentarlo en un documento aparte, en un anexo, decir, mire, aquí nosotros tenemos además estos puntos anexos, pero tenemos un pliego de 100 puntos, compañeros, concertado entre las 15 organizaciones sindicales de la DIAN. ¿Sí? Un pliego que tiene 8 o 9 capítulos. Un pliego que recoge todas las expectativas que fueron presentadas por las organizaciones sindicales, y que suponemos que recoge las expectativas de los compañeros y compañeras de la DIAN, porque las organizaciones sindicales pues recogen el sentir de los compañeros y compañeras. Entonces, estamos en un momento importante, pero esta circular, si realmente la sacó del estadio, realmente eh, acaba con las reglas y termina en un proceso que prácticamente es discrecional, que no le conviene a la DIAN, que asalta la carrera administrativa, ¿sí? Y que nos parece que en ese sentido, eh, pues debe corregirse, porque la primacía de la carrera no tiene ninguna discusión. O sea, hay temas que no tienen discusión porque están ahí en la ley, ¿sí? Eso no tiene discusión. Puede haber otros que haya discusiones, ¿sí? Pero en ese tema no hay discusión. Entonces nosotros tenemos esa preocupación, pues porque de una u otra manera entendemos la dificultad de este momento, y por eso nosotros hemos dicho que defendemos absolutamente a todos los trabajadores de la DIAN, pero lo defendemos sobre la base de la Constitución y la ley, ¿sí? Porque no podemos hacerlo de otra manera, porque entonces nos estamos desvirtuando como organización sindical, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que defender precisamente dentro de esas reglas, y esas reglas nos dicen, y ya lo leímos, nos dicen que hay unas prioridades que deben respetarse y que la administración en la circular, a nuestro modo de ver, no la respeta. Entonces, por eso, pues estamos atentos a la reunión y estamos atentos a que eso se corrija. Tenemos confianza en que eso se corrija, ¿sí? Y si no se corrige, pues nuevamente, pues veremos cómo realmente prima, ¿sí? No la Constitución y la ley, sino, pues no sé, otras reglas que no son las correctas, porque de lo que se trata precisamente en el ejercicio de la administración pública es que nosotros podamos obrar en esos términos y en esos contextos. Y lo segundo, dejando claro, no somos los responsables, no somos los responsables. Aquí hay una responsabilidad del gobierno nacional, que no emitió este decreto el 29 de enero, cuando tuvo toda la oportunidad de emitirlo, ¿sí? Y que era un decreto precisamente de la planta temporal, y que decidió ese día que lo va a emitir después de elecciones. Ese es el aspecto, ¿sí? Ese es el aspecto que hay que dejar bien claro, porque entonces, eh, si las cosas no quedan claras, pues hay confusión. Y lo tercero, para resumir ya, es dejar claro también que ha sido muy importante la labor que ha jugado, pues, las organizaciones sindicales y la administración para facilitar el proceso de la construcción del pliego único. Y creo que ese pliego único va a ser una tarea muy importante para todos los trabajadores y trabajadoras de la DIAN. Sí, realmente esa es una de las cosas, yo creo que más importantes que tenemos hoy en día nosotros como empleados de la DIAN. ¿Sí?
porque el hecho, digamos, de tener una sola, ¿cómo se llama eso? Pues una sola visión de parte de todas las organizaciones sindicales, pues nos da unas reglas claras de lucha, compañeros. Nos da unas reglas claras de poder, de decir, mire, aquí por fin los sindicatos de la DIAN tenemos unos objetivos comunes, unos nortes comunes, un pliego común de negociaciones, ¿sí? Unos puntos comunes que hoy nos están uniendo y que nos están llevando precisamente pues en la tarea en la lucha por avanzar en este proceso con el conjunto de los trabajadores de la DIAN.